Lo que vamos a ver ahora es justamente cómo ha evolucionado la conflictividad laboral en el primer semestre de este año en relación justamente a los primeros semestres de años anteriores, y para eso el insumo principal es justamente un informe del Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica. Entonces, lo primero que vamos a ver en la placa es la evolución de la conflictividad global, que es justamente lo que está en azul, y la conflictividad sectorial. Son las dos dimensiones que releva, ¿sí?, el índice de conflictividad laboral, que justamente lo podemos desagregar en función de lo que pasa a nivel global. Ejemplo, un paro general afectaría lo que es el índice global, y lo que pasa con conflictos que tienen su raíz justamente en reclamos, principalmente en desacuerdos de índole sectorial. Entonces, lo que tenemos es, obviamente, hay un crecimiento del 45% para lo que es la conflictividad global en relación a un año atrás. A lo que hay que aclarar que estamos viendo 2 años, el 2020 en particular, por las condiciones extremadamente atípicas y excepcionales que signaron todo el año, donde la conflictividad fue muy bajita, y también fue baja en el 2021, el año pasado. Entonces, lo que tenemos es un crecimiento del orden del 40-45% para la conflictividad global en estos primeros 6 meses, y en particular la conflictividad sectorial se multiplicó casi por 2,5 veces en relación al primer semestre del año 2021. ¿Sí? De vuelta acá estamos relevando los que ha pasado con los primeros semestres de acá al 2015. El 2015, como ven, fue un año más conflictivo, pero cuando analizamos lo que pasó a partir de ahí y descartamos esos 2 años particularmente atípicos, lo que tenemos que son niveles medianamente parecidos de conflictividad laboral. De vuelta acá nos quedamos el 30 de junio. Por ejemplo, el último paro, el paro parcial que tuvimos hace una semana, no está recogido, ¿sí?, en los datos que estamos justamente presentando en el día de hoy. Si ahora nos vamos metiendo y vamos ahora a la segunda placa, lo que vamos a ver justamente es cuál ha sido la dinámica mensual en estos primeros 6 meses del año. Y lo que tenemos son 2 rasgos que destacan. En primer lugar, lo que tenemos es el importante salto que tiene la conflictividad global en marzo, y eso justamente está explicado por el paro general que tuvo lugar el 8 de marzo. Sí, eso es lo que vemos ahí. Y después el salto que tenemos en junio, pero para lo que sería la conflictividad sectorial. Ahí lo que tenemos son 13 conflictos, ¿sí?, de los cuales hay 4 que destacan por su impacto cuantitativo, por la cantidad de horas y de trabajadores involucrados. Ahí lo que tenemos es justamente educación, tenemos un conflicto vinculado a los funcionarios públicos, tenemos también un conflicto a nivel de la construcción, en la mesa sindical de los entes y también en los sindicatos industriales. Esos son los conflictos que se destacan de vuelta por su magnitud cuantitativa cuando nos metemos dentro de este universo de 13 conflictos de vuelta a nivel sectorial. Ahí estamos pensando a nivel de ramas de actividad. No está medido el paro general parcial y tampoco un montón de conflictos que vienen en esta discusión de la rendición de cuentas. Exactamente, algunos sí, otros no. El paro no, por un tema de horizonte temporal. Nos quedamos hasta el 30 de junio y después ahí tienen que ver con las limitantes a veces de la medición de cómo se entiende un conflicto y de justamente qué es lo que dispara la medición para incorporarlo dentro de eso, pero justamente parte de todo esto y parte del crecimiento en relación al año anterior responde justamente a la instancia de la rendición de cuentas, que como ya hemos conversado, era una rendición particular si la comparamos con rendiciones anteriores, porque justamente se daba en un marco donde la economía uruguaya venía creciendo, ¿sí? Y eso obviamente siempre alienta más demandas. Eso es un cambio que tenemos en relación a otras rendiciones de cuentas que tuvieron lugar en un entorno macroeconómico un poco más complejo. Entonces es justamente consistente que estemos viendo un incremento a raíz de la rendición de cuentas en este escenario donde la economía ya acumula 2 periodos de crecimiento, 2 años de crecimiento, y donde tenemos varios temas pendientes, en particular lo que es la recuperación salarial. Si ahora nos metemos un poquito más y vamos a la tercera placa, lo que vamos a ver son algunos números, ¿sí?, en lo que tiene que ver justamente con lo que son la cantidad de conflictos. De vuelta ahí tenemos los últimos 4 años. Como ven, la cantidad de conflictos es la mayor de acá al 2019. Esos 61 conflictos tuvieron 4 ocupaciones y tuvieron justamente un paro general, que es el que estábamos recogiendo, que es el que tuvo lugar el 8 de marzo de este año. Y por último, en términos de lo que son las jornadas perdidas, lo que tenemos es una cifra que es menor, por ejemplo, respecto al 2019,
pero igualmente es alta, ¿sí? De vuelta estamos comparando con 2 años atípicos, y ese último, esas jornadas perdidas, involucran en el entorno de 573.000 trabajadores, serían los que están afectados por los conflictos que tuvieron lugar en lo que va del año 2020, en este primer semestre del año 2020. Viendo esas cifras, ¿no? Me quedé pensando en el número de las ocupaciones. En 2022 ya estaba vigente y siguió firme hasta que se cerró, digamos, este estudio, lo dispuesto por la Ley de Urgente de Consideración, por la LUC, en materia de limitar las ocupaciones o establecer algunas trabas legales que no existían cuando se registraron aquellos 10 casos en 2019. ¿No? Exactamente. También tenés como fuerzas exógenas que de alguna manera tienen que ver con la explicación de por qué vos tenés estas diferencias cuando comparás con años atrás. Eso lo aclara en el informe. Y cuando refiere a ocupaciones, en este caso puntualmente, se refiere a la ocupación de la UTU, la sede central, a la UTU del Cerro, también al Liceo Dámaso y también a la planta de la Tablada. Esas son las 4 ocupaciones específicas que justamente releva el informe. Todas en la órbita pública. Todas en la órbita pública. De hecho, si ahora nos vamos a la próxima placa, lo que vamos a ver es, bueno, cuáles son las causas que han disparado los conflictos en estos primeros 6 meses del año. Y lo que tenemos que, si pensamos en lo que explica el 100% de la conflictividad sectorial en este caso, el 40% justamente responde al tema que venimos discutiendo semana tras semana, que es la discusión sobre la recuperación salarial que todavía está pendiente de la ronda puente que tuvo lugar de la 8ª ronda. O sea que justamente la gran parte del conflicto sectorial está disparado por reivindicaciones que tienen que ver con la recuperación salarial. Después hay un 36% que responde a algo más general que tiene que ver con condiciones generales, condiciones de trabajo, y después vinculadas al empleo es un 15%. Después el resto, que está contenido en ese 9%, ahí hay una serie de otros reclamos que justamente forman parte de las cosas que han disparado la, de vuelta, conflictividad sectorial. Y ahora, para terminar, en la última placa analizamos lo mismo, pero en lugar de analizar cuáles son las causas que impulsan la conflictividad, lo que hacemos es mirar, bueno, cuáles son los sectores que explican en particular el salto de la conflictividad, y ahí lo que tenemos es que en la mayor parte la conflictividad está explicada justamente por el sector de la construcción, ¿sí? Luego también tenemos en materia de educación, ¿sí? Ahí tenemos un 20%, un quinto se explica justamente por el sector o por la rama vinculada a la educación. Después tenemos varios sectores que todos aportan un poquito, por eso están contenidos dentro de esa variable residual que llamamos resto, pero ahí tenemos, por ejemplo, servicios, salud y banca, explican en el entorno de un 2%, y después comercio, pesca y transporte explican en el entorno de 3% cada uno. Así que por eso los agrupamos a efectos de ilustrar mejor, ¿sí?, gráficamente. Y después sí tenemos la administración pública, como bien decías vos, Tincho, con un 12%, y finalmente lo que tenemos es la industria. ¿Sí? Esto es como el panorama que tenemos tanto desde el punto de vista global como desde el punto de vista sectorial, y de vuelta que tiene su límite en junio. Por eso todavía no estamos recogiendo la conflictividad de estas primeras semanas de julio, y bueno, todo lo que puede venir de acá en más, que sí, todo augura que seguirá aumentando. Estoy viendo, por ejemplo, julio ya educación y banca, por ejemplo, seguramente haga una diferencia en una medición futura. Exactamente, ahí ya vamos a recogerlo cuando evaluemos justamente al final del año, pero evidentemente por todo el contexto que estamos teniendo es esperable que haya un incremento de la conflictividad laboral. Gracias.